Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que estén viendo este video. En este video educativo de la materia de estructura socioeconómica de México, les vamos a hablar de lo que es la desigualdad social. Mi equipo está conformado por Gustavo Osorio, Octavio y Obed, y yo, Miguel Ángel. La desigualdad social, yo les voy a hablar de lo que son algunos tipos de la antes ya hablada. La desigualdad social puede ser por muchos factores. Uno de ellos sería la religión. Muchas personas que tienen diferentes creencias religiosas, puede ser como católica, cristiana o mormona, depende de ese tipo de religiones, pueden ser discriminados por sus tipos de creencias. La posición económica sería otro punto. Ah, por eso existen las clases como la clase baja, media y alta. La clase baja pues es de las personas como puede decirse indígenas que no tienen acceso a muchas facilidades como los tienen muchas personas. La clase media pues viven un poco más cómodo y la clase alta ya serían como los millonarios o personas con más facilidades. Otro de los puntos sería eh, el tono de piel. Muchas personas que son de color tienden a ser más discriminadas que las que son de diferentes colores. Otro punto sería la sexualidad. Las personas que tienen diferentes gustos o atracciones sexuales tienden a ser más discriminadas. María Basilio nació el 4 de abril de 1970 en una comunidad rural mije, cerca de Matías Romero, Oaxaca, donde no había escuela. Su padre siempre pensó que para convertirse en una buena mujer no era necesario que asistiera a la escuela, sino que realizara las actividades propias de su sexo, las de casa y cuidado. María es analfabeta, se casó con un trabajador de la construcción y tiene 4 hijos que no terminaron la preparatoria. Matilde Arriba nació el 4 de abril de 1970 en el municipio de Ensenada, Baja California. Sus padres, un médico y una enfermera que trabajaban en un hospital público, siempre enfatizaron la importancia del estudio y la motivaron a aprender inglés. Matilde estudió Derecho en la Universidad Estatal, se casó con un abogado y tiene 2 hijas que se educaron en escuelas bilingües. María Basilio migró a la Ciudad de México en 1985. Desde que salió de Oaxaca, ha sufrido discriminación y maltrato. María es una empleada ejemplar y dedicada. Desde hace más de 20 años realiza jornadas de 10 horas de trabajo doméstico. Gana 300 pesos diarios. No tiene seguro médico y no tendrá derecho a recibir una pensión. Después de varios años de trabajar en Estados Unidos, el esposo de María regresó a México y ha tenido dificultades para encontrar un buen empleo. Matilde Arriba trabaja en el Poder Judicial de la Federación desde hace más de 20 años y percibe un salario de 1,500 pesos diarios con todas las prestaciones de ley, además de un seguro de gastos médicos mayores. Según sus propias palabras, este le salvó la vida cuando le detectaron cáncer de mama hace 2 años. Matilde cuenta con orgullo que sus 2 hijas son profesionistas y una de ellas estudia un posgrado en Estados Unidos. María y Matilde son mexicanas y tienen los mismos derechos de acuerdo con la Constitución, a la educación, al trabajo digno, a la protección social en salud, entre otros. Sin embargo, el azar favoreció a Matilde desde su nacimiento y las brechas entre ellas se han ensanchado a lo largo de sus vidas. Esta comparación revela la profunda desigualdad de oportunidades que presenciamos en México todos los días. Bueno, lo primero de todo hay que saber qué es la desigualdad social. La desigualdad hace referencia a la distribución desigual de oportunidades y recursos que tiene un individuo en una sociedad homogénea. Ahora hablemos de un ejemplo. Un ejemplo
pues muy claro puede ser, por ejemplo, en una empresa que está buscando trabajadores, pero en su puesto o en su lista de requerimientos viene que la persona tiene que saber, tiene que tener conocimientos informáticos y tiene que saber inglés. Bueno, y está bien. Ahora hay una persona que cumple con los requisitos que pide la empresa y hay otra persona que cumple solamente con un requisito, los de saber informática, pero no pudo estudiar inglés, aunque la persona sí hubiera querido, debido a su clase social. Sus padres o su familia no pudieron pagar sus clases de inglés. Entonces, aquí estamos hablando de una desigualdad de condiciones. Otro punto muy importante es que solamente el 51% de las personas que nacieron siendo clase baja tienen la posibilidad de cambiar su realidad, en este caso su clase económica o su clase social. También México es un país con una gran cultura, con grandes tradiciones, pero también es uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, otro punto también muy importante es que hay que hablar de que no solamente existe la desigualdad por tu clase social, también existe desigualdad por el género, por las comunidades indígenas, también por la edad, por tu color de piel o incluso hasta por tu apellido. Ahora voy a hablarles acerca del por qué surge la desigualdad en México. Bueno, es que una parte importante de la desigual distribución del ingreso en México se explica por discriminación étnica, racial y de género. Es decir, un arraigo de tipo cultural que a su vez determina las oportunidades de los diferentes grupos de la población para acumular riqueza. El aumento de la desigualdad de los ingresos y de la riqueza obedece a diversos factores como el estancamiento de los salarios y la menor participación de los ingresos laborales, la disminución gradual del estado de bienestar en las economías desarrolladas, la insuficiente protección social en los países en desarrollo. La desigualdad aumenta cuando determinados grupos de ciudadanos o instituciones, sea por razones étnicas de clase geográficas, religiosas, etc., se benefician de mayores niveles de inversión y gasto público que el resto, lo cual se traduce en mejor acceso a servicios sociales básicos como salud o educación o mejores. La desigualdad de ingresos esconde muchas otras desigualdades que están relacionadas con el género, la pertenencia a comunidades indígenas, la disidencia sexual y de género, e incluso la edad, el color de piel o el apellido de las personas. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad en México? Pues los altos niveles de la desigualdad no solo dificultan el crecimiento y la reducción de la pobreza, sino pueden contribuir a disminuir el crecimiento, lo cual a su vez hace difícil reducir la desigualdad. México sigue siendo uno de los países más desiguales, donde la participación laboral de las mujeres en el ingreso nacional es de apenas el 33 y el 50% el 33% y el 50% de la población está en la pobreza. México es una de las 20 riquezas del mundo, pero también una de las economías más desiguales. Así que de forma más sencilla podemos definir la desigualdad como el trato desigual o diferente que indica diferencia o discriminación de un individuo hacia otro debido a su posición sexual, económica, religiosa o a su sexo, raza, color de piel, personalidad, cultura, entre otros. Yo les voy a hablar de los efectos y consecuencias de la desigualdad. Las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos como la educación, la sanitaria, el agua, el saneamiento y pueden coartar los derechos humanos. Por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia. Cuando las desigualdades son considerables, desalientan la información profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano.
y en consecuencia inhiben el crecimiento económico. Asimismo, afianza la incertidumbre, la vulnerabilidad y la inseguridad, socavan la confianza en las instituciones y el gobierno, aumentan la discordia y la inseguridad, socavan la confianza en las instituciones y el gobierno, aumentan la discordia y las tensiones sociales y desencadenan actos violentos y conflictos. Cada vez hay más pruebas de que son las desigualdades en los ingresos y la riqueza que impulsan el auge del nativismo y de las formas extremas del nacionalismo.